He aquí Panamá, país que unió al mundo, pero no se trata solo de la construcción del canal. Panamá tiene una historia que a continuación mostraremos. Panamá se divide en 4 épocas que son la época precolonial, que comprende alrededor de 11.000 años antes de Cristo. La colonial, que dio inicio en 1501. La unión a Colombia, que se dio el 28 de noviembre de 1821. La Asamblea Nacional Constituyente eligió a Manuel Amador Guerrero como primer presidente panameño el 20 de febrero de 1904, así dando inicio a la época republicana. A mediados de este primer año de vida independiente se firmó el Convenio Monetario. El mismo establecía la adopción del dólar estadounidense de patrón oro bajo el dominio de Balboa. Entre 1904 y 1906 los norteamericanos culminaron los trabajos de alcantarillado y pavimentación de las ciudades terminales. Ambas obras cambiaron el aspecto de la ciudad. En 1905 por primera vez hubo agua potable en la ciudad capital y el año siguiente en Colón. Pero no todo fue color de rosas. Resulta que el señor era de nacionalidad colombiana. Sí, señores, el primer presidente panameño fue colombiano. Otra de sus desventajas era su edad. El señor tenía más de 80 años. Un presidente tan mayor no podía observar o visitar otras provincias, pues para ese tiempo se andaba más a caballo. También decidió seguir el modelo de gobierno de Colombia, siendo este un modelo lleno de corrupción. No podemos pasar a este presidente sin mencionar que el 13 de noviembre se descubrió un complot para derrocar al presidente, o sea, intentaron darle un golpe de estado, pero le salió el tiro por la culata. En las elecciones para escoger al segundo presidente, por un lado tenemos a Ricardo Arias, Partido Constitucional de tendencia conservadora, y del otro lado tenemos a José Domingo de Valdía, un conservador chiricano postulado por los liberales. ¿Y ustedes quién cree que ganó? Pues claro, nuestro queridísimo chiricano. Durante la administración de Valdía se incrementó notablemente la inversión extranjera. Se otorgaron grandes extensiones de tierra en las provincias de Boca del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá para la explotación agrícola, forestal, industrial y minera. Durante su breve administración se construyeron el Instituto Nacional y el Colegio de Artes y Oficios. Lamentablemente muere en 1910, quedando a cargo Carlos Arosemena Mendoza en marzo del mismo año. Mendoza no resultaba una figura grata en el Departamento de Estado por 2 razones fundamentales. Se había opuesto al artículo 136 de la Constitución Nacional y además era mulato. Fuera de ello, él demostró dotes de gran organizador, viajó al interior del país y quedó asombrado por el atraso que imperaba fuera de las ciudades terminales. Se propuso también establecer correctivos en la recaudación de impuestos y erradicar la corrupción imperante. Pero ese mismo año decidieron despojarlo de su cargo, dejando así a Pablo Arosemena tomando el mando en octubre de 1912, con la firme promesa de que no intentaría reelegirse. Pero muy pronto se hizo evidente que no eran esas sus intenciones. Casi de inmediato llegaron a las acusaciones de nepotismo, manejo desordenado del tesoro y mala utilización de fondos públicos. El tipo era un corrupto. Decidido, se retiró de la presidencia 6 meses antes para poder ser reelegido. De manera que fue Rodolfo Schiari quien se hizo cargo del gobierno en 1924. De inmediato adoptó una serie de recortes presupuestarios y otras series de medidas tendientes a mejorar el manejo de las finanzas públicas. El 30 de junio de 1912 resultó electo Belisario Porras. El plan de modernización contemplaba aspectos tales como construcción de vías de comunicación, medios de transporte, entre muchas otras cosas. Creó el ferrocarril al Chiriquí, pavimentó las calles, fundó muchas escuelas y creó la policía estudiantil para controlar el analfabetismo. Construyó el Hospital Santo Tomás, también crearon el registro público, el registro civil y archivos nacionales. Se dio inicio a la labor o codificación nacional de la redacción de Código Civil, Administración Penal y Judicial e inauguró el 15 de agosto de 1914 el Canal de Panamá. En 1914, a espaldas de Panamá, se suscribió el Tratado Urrutia-Thompson para ponerle fin a las diferencias surgidas a raíz de la independencia de Panamá. Ahora pasamos al breve mandato de Ramón Maximiliano Valdés en 1916. Durante su breve gestión eliminó la pena de muerte.
la elección directa del presidente de la República, la creación del cargo de vicepresidente, así como permitir el acceso a la presidencia de la República de aquellos personajes meritorios que no hubiesen nacido en suelo nacional. Se produjo la entrada de Panamá a la Primera Guerra Mundial. En 1918, la Asamblea decide elegir a Belisario Porras como el encargado de la presidencia. Siendo su segunda vez siendo presidente, creó la Junta Central de Caminos, lo que ahora se conoce como el MOP. Hizo el primer censo nacional, colocó luz en David, Santiago y Las Tablas, y creó el primer asilo llamado Asilo Bolívar. Casi todo el país quería que Porras fuese candidato en 1920, así que decide retirarse de la presidencia para cumplir con el mandato constitucional, siendo Ernesto Lefebvre quien lo reemplazó, pero no entraremos en detalles. En 1920 vuelve Belisario Porras nuevamente a ser el presidente. Ese año comenzó el proyecto de la cárcel modelo. El pueblo estaba feliz de que Panamá estuviera modernizándose, pero no se ponían a pensar de dónde se sacaba el dinero para estos proyectos. Resulta que el señor le pedía prestado a Estados Unidos, pero esa no fue la gota que derramó el vaso. Aún no se tenían claros los límites de Costa Rica y Panamá. Y hubo un revolú y la cosa. Y bueno, el señor soltó una expresión que no debía, diciendo que de cierta forma los panameños estaban peleando territorios insignificantes. Pasamos entonces a 1924, resultando electo Rodolfo Chiari. A poco de asumir su presidencia, tuvo que hacer frente a la rebelión de los indígenas cunas de San Blas, quienes declararon su independencia de Panamá, transformándose en la República de Tulé. Olvidando su promesa de ayudar a Porras a volver a la presidencia, decidió terminar de destruir su imagen. Chiari heredó una nación sumamente endeudada. Decide aumentar los impuestos, también el precio del alquiler. Claro, la gente se enojó, pues pagaban mucho dinero por vivir en barracas y no les parecía justo, así que decidieron protestar. Cuando el señor vio que la cosa se puso seria, fue a donde Estados Unidos y les pidió ayuda. O sea, buscó gente extranjera para acabar con su pueblo. Chiari decide postular a su amigo Florencio Armodio Arosemena, con la misma intención que tuvo Porras postulándolo a él, siendo este ganador de las elecciones de 1928. Sin tener el apoyo de un partido, se vio obligado a colocar personas sin importar si confiaba en ellas o no. Lamentablemente eran corruptas. De tanto robo que hubo, Estados Unidos obliga a Panamá a crear el Contralor. Amplió el ferrocarril de Chiriquí, les dio la licencia de gravidad a las mujeres, creó la primera guardería, entre muchas otras cosas más. El hombre era consciente y quería un bien para su país, pero no tenía el apoyo de los ministros, así que se creó un grupo llamado Acción Comunal, siendo en 1931 el primer golpe de Estado, siendo Ricardo Alfaro quien lo sustituyó ese mismo año, estando pocos meses en la presidencia. Pero antes de que terminara su tiempo como presidente, él solicita que nadie del gobierno pueda postularse, o sea, que quien gane sea de la oposición, que no sea alguien que ya esté en el gobierno. Para las siguientes elecciones de 1932 resultó ganador Armodio Arias Madrid, siendo uno de los últimos que completó su periodo. Estando el país en una de las peores crisis económicas de su historia, él decide hacer ley de hierro, que se trata de rebajarle el sueldo a los empleados públicos, como perseguir la corrupción. Bajó la tarifa de la luz, fundó el Banco de Desarrollo Agropecuario, creó la Caja de Ahorro y creó las oficinas de aduanas para combatir el contrabando. El siguiente presidente en 1936 fue Juan Demóstenes Arosemena. Dedicándose mucho a la educación, decide crear la Escuela Normal en Santiago. También hizo la piscina olímpica y el Estadio Nacional de Juan Demóstenes Arosemena. Lastimosamente muere en la presidencia y quedó a cargo Augusto Samuel Boyd, pero no entraremos en detalle. Cuando en octubre de 1940 la presidencia Arnulfo Arias. Comencemos mencionando sus buenos aportes. Creó la Caja del Seguro Social, le dio el voto a la mujer, reconoció que las personas debían tener vacaciones,
También creó el Tratado de Arias Calderón, que pone los límites entre Panamá y Costa Rica. Decidió que no quería extranjeros en el país y tampoco publicidad en inglés. Decidió quitar el dólar para crear una moneda nacional que no valía mucho. Eliminó la Constitución de 1904 y estableció la nueva Constitución de 1941. Se escabulla a visitar a su enamorada a Cuba y Estados Unidos decide darle un golpe de estado, dejando así a Ricardo Adolfo de la Guardia, que no está por mucho tiempo en la presidencia. Llegan las elecciones de 1945 y gana Enrique Jiménez. Lo primero que hace Jiménez es quitar la Constitución de Arnulfo Arias y crear la Constitución de 1946. Creó la ciudad universitaria, creó la zona libre de Colón, entre muchas otras cosas más. Llegó uno de los periodos más raros de Panamá, ganando en 1948 Domingo Díaz la presidencia. Arnulfo Arias lo acusó de fraude, pero aún así Domingo Díaz se quedó siendo el presidente. Lamentablemente se enfermó y murió, quedando Daniel Sciarri en 1949 con la presidencia. Dándose cuenta que los policías abusaban de su poder, decide llamar al jefe de los policías para arrestarlo, pero los amigos de este se enojaron y amenazaron al presidente. El presidente liberó al jefe pensando que lo iba a ayudar y al final lo obligaron a renunciar a la presidencia, dejando así al señor Roberto Sciarri. Fue todo un enredo y al final Panamá quedó con dos presidentes. Roberto Sciarri al final se cansó, quedando entonces Daniel Sciarri nuevamente en la presidencia. El señor, bien rencoroso, quería irse en contra del jefe de la policía, pero él no contaba con su astucia. Resulta que al final de cuentas sí habían hecho fraude y el que debía ser el presidente era Arnulfo Arias. Volviendo a Arnulfo Arias a la presidencia, el de terco quería volver a poner su constitución. Entonces se decide darle un golpe de estado dejando a Alcibiades Arosemena como presidente, siendo el sexto presidente en un mismo ciclo presidencial. En las nuevas elecciones resulta ganador el antiguo jefe de policía, José Ramón Cantera, en 1952. Él trata de sacar a Panamá tanto del problema económico como social. El señor llegó con muchas ventajas. Elimina el favoritismo y el soborno. Recordemos que antes, cuando era jefe de la policía, era lo que él hacía. Curioso, ¿no? Creó el Paz y Salvo para detectar a los evasores fiscales. Junto con Estados Unidos negoció un tratado que tal vez no beneficiaba mucho a Panamá, pero él necesitaba el dinero para hacer más proyectos. Como nadie podía destronarlo, el 2 de enero de 1955, él como siempre iba al hipódromo a jugar dominó con sus amigos y dice que pasó un carro y le disparó. Toma la presidencia José Guisado. Él era muy amigo de Remón y quería investigar su muerte. Repentinamente salió un hombre diciendo que fue el mismo José Guisado el que mandó a matar a Remón y lo metieron preso, así quedando Ricardo Arias como presidente. La siguiente elección en 1956 la ganó Ernesto de la Guardia, siendo el segundo presidente que completó su periodo presidencial. Después de la muerte de Remón, las personas comenzaron a protestar. Los estudiantes del Instituto Nacional fueron a protestar por la falta de escuelas y maestros. Ernesto Arias tuvo que enfrentar el intento de golpe de estado que hizo Harmodio Arias junto a 80 cubanos. Se le conoció como la Revolución de Cerro Cute. En las próximas elecciones resulta ganador Roberto Sciarri en 1960. Se le recordará por dos cosas. El problema de la educación era muy grande, así que decidió hacer más de 1000 escuelas. También es eternamente recordado por los sucesos del 9 de enero de 1964, el Día de los Mártires. Junto con el presidente Kennedy firman un acuerdo que dice que la bandera de Panamá puede izarse junto a la de los Estados Unidos. Algunos estadounidenses no querían izar la bandera. Como resultado, los estudiantes saltaban cercas y ejércitos de Estados Unidos comenzaron a disparar sin importar si los estudiantes estuviesen armados. Entonces, Roberto Sciarri decide romper las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Termina el periodo de Roberto Sciarri y nuestro nuevo presidente fue Marcos Robles en 1964. También conocido como Marcos Rifle, ya que por la gran delincuencia que había en el país, él mandó a disparar primero y ya luego preguntar en qué andaban.
pero tuvo aspectos positivos como la creación del IFARU, creó el Plan Robles que habla sobre elevar el nivel económico de los campesinos y dar mejora en la educación. También durante su periodo se construyen las hidroeléctricas de La Yeguada y Vallado. Hacen más de 6.000 viviendas para personas de bajos recursos. Junto con los Estados Unidos quería formar un tratado llamado 3 en 1. Estados Unidos sí lo aceptó, pero lamentablemente Panamá no. Arnulfo Arias, queriendo ser presidente de nuevo, hace una jugada astuta. Él, junto con el comandante Bolívar Vallarino, que le dice que si ellos lo apoyaban durante su candidatura, él no haría ningún cambio en contra del cuerpo armado. Así, resultando ganador el 1 de octubre de 1969, lo primero que hizo Arnulfo fue ordenar cambios dentro de la Guardia Nacional. Así que la Guardia Nacional junto con otros comandantes se reúnen para hacer un golpe de estado a Arnulfo. Omar Torrijos fue el que lideró el golpe, pero él no lo ideó, mandando así a Arnulfo para Miami. Este sería nuestro primer golpe de estado militar. Se terminó la primera parte de la vida republicana en Panamá. Se nombra una junta provisional de gobierno donde 2 coroneles eran los jefes, José María Pinilla y Bolívar Urrutia. Lo primero que hacen es cancelar los derechos ciudadanos. Intentan tratar de eliminar la corrupción y nepotismo, siendo las sanciones bien graves. Esta era militar intenta crear ciudadanos honrados, prohíbe el aumento de los precios de la canasta básica, congeló el aumento del alquiler. Estados Unidos no reconoce este nuevo gobierno y rompe las relaciones con Panamá. Repentinamente vuelve a unir la relación pidiendo que se den las elecciones lo antes posible. En 1969 Torrijos viaja a México. 3 compañeros deciden que no regresa a Panamá. Así que Torrijos decide viajar desde México hasta El Salvador, donde se comunica con el jefe de la Guardia Nacional de Chiriquí. Cabe aclarar que era el mismísimo Noriega. Por supuesto, él le dice que sí podía llegar a Chiriquí y todo bien. Entonces, él, por ayudar a su amigo, manda a colocar dinamita en el puente del río Biguí. O sea, él estaba dispuesto a independizar la República de Chiriquí. Sí, señores. Pero nunca llegaron a arrestarlo. Así que lamentablemente no hubo independencia. Se fue en una caravana de Chiriquí para Panamá y los militares terminaron reconociéndolo como jefe. Luego fue elevado a rango de general. Hubo reuniones llamadas Junta Pueblo-Gobierno, donde se reunían todos los campesinos del área. Se dio la danza de los millones, se da el Código del Trabajo, crea una Constitución Nacional que reemplaza la de 1946. Eliminó la figura de los diputados. Se le reconoce como líder máximo, otorgándole poderes casi limitados por 6 años. Él escogía a los presidentes, pero el que mandaba era él. Primer presidente de la era militar fue Demetrio Lacas en 1969, siendo el presidente que más demoró en la presidencia. Juntos crearon la UTP, crearon la compañía de luz, trajeron el teléfono a Panamá, creó la red de carreteras, crea industrias azucareras, entre muchas otras cosas. En 1978 Laca decide retirarse, siendo Aristides Royos el nuevo presidente de Panamá ese mismo año. Luego Torrijos decide llamar a las elecciones, queriendo él lanzarse como presidente. Lamentablemente muere en 1981. Se dice que tal vez lo asesinaron porque no querían que terminara con la época del militarismo. Siendo entonces el coronel Florencio Flores el que lo reemplaza, pero ese señor quería retirarse rápido, así que quedó Rubén Darío Paredes en 1982. Él sospechaba que Royo era comunista, así que decidió hablar con él, decidiendo Royo renunciar a la presidencia, diciendo que se retiraba porque le dolía la garganta. Siendo Ricardo de la Espriella presidente por un corto tiempo. Llegan las elecciones y Rubén Darío, que también quería terminar con el militarismo, decidió lanzarse a la presidencia, pensando que la Guardia Nacional lo apoyaría. Nicolás Arlito Barletta fue el siguiente presidente en 1984. Luego se encuentra el cuerpo de Hugo Espadas, amigo de Torrijos. Barletta decide que quiere investigar y cuando regresa a Panamá ya le tenían la carta de renuncia. Sospechoso, ¿no?
siendo el próximo presidente Eric del Valle el 28 de septiembre de 1985. Le sigue Manuel Solís el 26 de febrero de 1988. Noriega se enfrenta a 2 intentos de golpe de Estado. El nuevo presidente Francisco Rodríguez en 1989, siendo el último presidente de la era militarista. Ya los presidentes de la era democrática, como primer presidente Guillermo Endara el 20 de diciembre de 1989. El 10 de diciembre encabezó una caravana celebrando su victoria, pero esta se vio interrumpida por los batallones de la dignidad. Run. Terminando Endara en el hospital. Pasaron meses hasta que el ejército de los Estados Unidos invadiera Panamá para restablecer su democracia, mientras que Endara tomó posesión como presidente en una base militar del Canal de Panamá. Tuvo que enfrentar muchas disputas, pero dedicó enormes esfuerzos para reconstruir la institucionalidad del Estado. Ayudó al país a salir de una crisis y su administración logró que Panamá recuperara la estabilidad económica. El 1 de septiembre de 1994, Ernesto Pérez Valladares inicia su presidencia. Se caracterizó por las políticas de libre mercado que incluyen la modernización del país con la entrada de Panamá en la Organización Mundial de Comercio en 1997. Construcción de carreteras y vías de penetración hacia el progreso. Algunas giras de promoción de inversiones y la construcción de hospitales. Lo negativo fue el tortuguismo demostrado en los casos Banaico. También la rebaja drástica de aranceles en un país donde los productores no quieren entender que tienen que ser más competitivos. Y el afán de reelegirse mediante un costoso referéndum empañan la hoja de servicio del presidente Ernesto Pérez Valladares. Pasando así al 1 de septiembre de 1999 con Mireya Moscoso siendo la primera mujer presidente de Panamá. Logró una buena comunicación con los gremios de educación con los cuales pactó un acuerdo para modernizar el sistema educativo. Reconstruyó y equipó el Hospital Santo Tomás. Celebró uno de los acontecimientos más grandes en la historia de Panamá, que fue la entrega total de la soberanía del Canal de Panamá. Su primer reto fue lanzado por la Coordinadora Nacional de Unión Sindical que amenazó con tomar las calles si el gobierno descartaba un aumento de salario mínimo de $500. Generó un escándalo cuando indultó a los terroristas capturados en Panamá al intentar asesinar a Fidel Castro durante su visita a Panamá en la cumbre iberoamericana en este país. Esta acción llevó a Cuba y Venezuela a romper relaciones diplomáticas con Panamá. Pasando ahora con Martín Torrijos Espino, comenzando su candidatura el 1 de septiembre del 2004. Tenía metas prioritarias como hacerle frente al desempleo y a la pobreza extrema, cosa que logró más adelante. Crea un sistema de subsidio para personas de pobreza extrema y para personas con discapacidades. Durante su mandato se produjo la tragedia del helicóptero San-10 del Servicio Aéreo de Panamá, donde el director Carabineros de Chile murió. También logró crear condiciones para desarrollar el proyecto de ampliación del canal. Sin duda, fue un buen presidente. Pasemos ahora al 1 de julio de 2019 con Ricardo Martinelli. Como aspecto positivo, el programa de 100 a los 70, así como la beca universal, la construcción del metro, la implementación del Metrobús y el proyecto de viviendas de Curundú. No todo es positivo ya que aumentó los impuestos y el endeudamiento de manera exorbitante. Hubo un aumento en la canasta básica, siendo él un experto en comprar alimentos baratos. En fin, era muy corrupto. Pasando entonces al 1 de julio del 2014 siendo Juan Carlos Varela nuestro nuevo presidente, también conocido como el Tortugón. No hay duda de un buen aporte de infraestructura como lo fue el Metro 2. Se hicieron los estudios y licitación para el Puente 4. También se hicieron los estudios para el Metro 3, línea 3 de transmisión. Muchas de estas obras hasta el son de hoy no han sido terminadas. La prometida constituyente que nunca llegó era una ficha clave para la ya colapsada falta de institucionalidad.
Faltó implementar la carrera judicial y nombramientos permanentes de jueces, magistrados y otras autoridades de justicia. Hubo escándalos de corrupción y la crisis en los sectores de la salud y la justicia. Finalmente, nuestro actual presidente Laurentino Cortizo, el presidente expuso que como legado espera dejar una educación en valores y enseñar a los jóvenes a pensar. Dice querer un gobierno que no robe y por eso mantiene una lucha frontal contra la corrupción. Se ve obligado a enfrentar la actual pandemia de COVID-19. Concluyo diciendo que los verdaderos líderes son los que conducen a su país de la mano del conocimiento y de la consulta popular, entendiendo que sin ella no podremos lograr convertirnos en un país con un alto desarrollo, no solo económico, sino humano. Que los próximos presidentes se preocupen por lograr que las futuras generaciones entiendan su historia, para entender el porqué de sus decisiones. Lo importante está en no repetir los errores del pasado, sino en tomarlos como una referencia para que todos trabajemos unidos por un bien común.